Desde la banca donde estoy sentado, veo el nuevo Ciudad de Valencia. No es nuevo, es un estadio que está siendo reformado, es la casa de Levante Unión Deportiva y que está viviendo la primera de sus dos fases de remodelación. Y la única pregunta que me he hecho, al tiempo que veo a trabajadores arriba de las estructuras del estadio, veo maquinaria y veo gente simplemente caminando cerca del inmueble y volteando a ver el estado actual de las obras, es: ¿volveremos a vivir la experiencia del estadio como la conocíamos? Esas aglomeraciones casi hombro con hombro. Después de todo lo que hemos vivido en materia sanitaria, de higiene, de restricciones, de cuidados, la pregunta ahí está y la respuesta desde luego que no la tengo yo. Extrapolándolo a conversaciones cotidianas, los más positivos suelen decirte que esperan que de esta pandemia salga una mejor versión de ellos de la que existía hace algunos meses, ¿no? Cuando todavía no aparecía el virus en nuestras vidas. Y siguiendo ese mismo ejemplo, se mantiene trabajando en sí mismo día y noche el Estadio Ciudad de Valencia. Un estadio que hace 8 meses tenía otra cara y que ahora apuesta hacia la modernidad, a presentar una cara ante sus fieles, aunque en realidad no sepa bien o a ciencia cierta cuándo los volverá a recibir. Este nuevo estadio, por ponerle un adjetivo, será el del Club Decano de Valencia, el equipo más antiguo de la ciudad. En 1909, el Levante FC, llamado así en aquel momento, se convirtió en como ya decíamos, en el Club Decano de Valencia, ¿no? El equipo granota, como es conocido, y que muchas veces se relaciona con los colores de su camiseta, pero en realidad el origen del término no va por ahí. Granota en valenciano significa rana, y el campo donde jugó sus primeros partidos este equipo estaba cerca del río Turia. Y en aquel momento los aficionados que asistían solían decir que escuchaban a la hora de los partidos del fútbol el canto de las ranas, el canto de las granotas. Y a partir de ahí el término se acuñó, el símbolo de las ranas emergió como parte del patrimonio cultural de este club, que ha viajado entre primera, segunda división B, y que dentro de esa odisea en 1981, cuando estaban en segunda división, en posiciones por el ascenso, dieron un golpe en la mesa, trastocaron el fútbol mundial y se pusieron en la lupa, porque lograron el fichaje del mítico jugador holandés Johan Cruyff, ya en el cierre de su carrera, en una historia que aquí se cataloga entre la ilusión y la insensatez. Después de un primer retiro y desenvolviéndose en el fútbol estadounidense, el flaco Cruyff lanzó un guiño al fútbol europeo diciendo que ya extrañaba jugar en el viejo continente. Esto evidentemente hizo boom y causó movimiento en diferentes despachos del fútbol europeo, entre ellos el del equipo del Levante, insisto, en segunda división. Paco Aznar, el presidente en aquel momento del club, quien era conocido por su audacia, por su desfachatez, convenció a Cruyff. ¿Cómo? Bueno, pactaron un contrato de 4 meses, en aquel momento por 30 millones de pesetas. Le prometió a Cruyff más de la mitad de las taquillas de los partidos donde él se desempeñaran. Le colocó un chalet en una de las zonas más prestigiosas de Valencia y así logró traerse al holandés. No pudo debutar incluso en el primer mes después de su fichaje, esto porque la Federación Española de Fútbol no lo reconocía como un fichaje oficial de Levante, ya que el club en ese momento tenía deudas con sus jugadores activos. Entonces no fue hasta que se cubrieron esas deudas cuando pudo debutar Johan Cruyff, insisto, en un camino en el cual acumuló 2 goles en 10 partidos, donde al paso de los meses, cuando él llegó, el Levante era segundo en la clasificación y terminó noveno, pero nunca se borrará del orgullo granota el hecho de decir que Johan Cruyff jugó en sus parcelas, alegró a los suyos y mínimo por un instante provocó una revolución ilusionante en un equipo de segunda división. Ahora nos abrirán, y agradezco al club, las puertas del nuevo Ciudad de Valencia,
Platicaremos con Luis Cervera, el director de proyectos y operaciones de Levante Unión Deportiva, siendo así el máximo encargado de este proyecto. Un proyecto que apunta hacia el futuro, en donde se revisa el pasado para entender la idiosincrasia de un club alejado de las luces, pero que se ha convertido, en la última década, en un infaltable de la Primera División Española. Estamos aquí con Luis Cervera, el director de proyectos y operaciones del Levante Unión Deportiva, para platicar o echar una mirada hacia el futuro del club con este proyecto tan ambicioso como lo es la remodelación del Estadio Ciudad de Valencia. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muy bien, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros. Luis, ¿cómo podemos empezar a explicar un proyecto tan ambicioso como lo es el tema del estadio? Cuando si echamos la mirada atrás, en 2008, el club vivió una crisis institucional que estuvo incluso cercana a la desaparición de la entidad. Y después, en las últimas 11 temporadas, 10 han estado en Primera División. Bueno, pues como bien dices, justo hace 10 años el club estaba en una situación económica, bueno, pues muy más cerca de la disolución que otra cosa. Bueno, por el concurso de acreedores en la que se encontraba y por las deudas que tenía, y gracias a una gestión responsable y sensata de los dirigentes, del mismo presidente y del mismo equipo directivo prácticamente que está ahora. Yo me he incorporado más tarde, pues gracias a toda una serie de decisiones con mucho sentido común, pues han ido, bueno, no solamente saneando el club, sino que proyectándolo hacia el futuro, entre otras cosas, con este gran proyecto que es la remodelación del estadio. Digamos que el club, con este proyecto, se sube al carro de lo que ha sido la industria del fútbol en la Liga, en España, en los últimos años, en la que gracias a la buena gestión, primero de lo que fue el control económico y luego de los derechos de televisión, y en la búsqueda de un patrón audiovisual común, para darle valor a esa producción de televisión, los estadios era un elemento fundamental. El estadio es el teatro, al fin y al cabo, donde se juega, donde se desarrolla. Entonces, bueno, gracias a toda una normativa y a toda una ayuda, una colaboración y una exigencia de la Liga, se ha conseguido llegar pues a un nivel de exigencia a los clubes, el que el Levante lo ha asumido. El tema específico de esta primera fase, ¿no? Que habría que explicar a la gente que en sí las obras del estadio se distribuyen en dos principales fases. Ha concluido la primera. ¿Qué conllevó? Después de que 8 meses estuviera el equipo, además de por la situación del COVID, jugando lejos del estadio, ¿qué conllevaron esos últimos meses con una pandemia de por medio, con problemas e incertidumbres económicas? Sí. Seguramente. ¿Qué fue lo que se ha hecho en este último tiempo? Bien, bueno, por lo que decías al principio de la pregunta, nosotros estamos en la fase 1. La fase 1 es la primera fase del plan director de infraestructuras de lo que es el estadio. Toda la remodelación se llevó a cabo, una vez se hizo el diagnóstico de cómo estaba el estadio y cómo lo queríamos transformar en un estadio de referencia en la gestión y en la experiencia del espectador. Al final, nos llegamos a la conclusión de que había que hacer 2 fases. Una primera fase, que es la que estamos haciendo ahora, que básicamente es estructura, iluminación, megafonía, videomarcador y la instalación de la cámara aérea. Y luego una segunda fase, que ya es una reorganización de todos los espacios interiores del estadio, que nos permitirá también ganar un poquito más de aforo y sobre todo más calidad en algunas zonas VIP. Entonces, en esta primera fase, que empezó el 1 de julio de 2019, pues todo se fue desarrollando con normalidad hasta que apareció la pandemia. Y sí que la pandemia nos sometió a toda una gran incertidumbre, porque primero hubo una ralentización de la obra y después una parada obligatoria por el tema del estado de alarma. Y sí que es verdad que ahí hubo momentos de muchísimas dudas, porque no sabíamos, también porque tampoco sabíamos hasta cuándo se iba a reanudar la competición, la Liga. Al final, cuando ya supimos que se iba a reanudar en julio y agosto, pues tuvimos que tomar la decisión de o seguir con la obra y buscar otro sitio para jugar, o parar la obra. La otra opción era parar la obra y aplazarlo un año más, pero eso era mucho más complicado, porque había que
bueno, negociar con todos los contratos en marcha, a ver dónde almacenábamos todo esto, o sea, era complejo. Las entidades de la liga, como lo has comentado, Luis, están dando un paso hacia el frente, ¿no? Hay proyectos de reformas en muchísimos estadios del fútbol español. Mendizorroza tendrá una nueva cara, el Sadar también está dándole la vuelta, se están haciendo obras en Sánchez Pizjuán, en el estadio del Betis, es decir, algo se está haciendo bien en la liga para que los equipos estén dando este paso hacia adelante. Ahora te haría dos preguntas: ¿a qué se debe este fenómeno? Y la segunda, ¿qué diferencial tendrá el nuevo Ciudad de Valencia con respecto a otros estadios de la categoría de la primera división? A ver, la primera pregunta que me has hecho, sí que es verdad que la Liga en su estrategia de desarrollo y sobre todo de crear un patrón audiovisual común, de darle valor a todo al producto de las retransmisiones y de lo que es la organización del partido, el estadio juega un papel fundamental, ¿sabes? Y ahí ha fomentado que todos los clubs lleven a cabo pues planes integrales de reforma o incluso estadios nuevos, o sea, que todos los clubes modernicen sus estadios. Y ahí el Levante pues ha cogido el testigo y lo está haciendo, ¿vale? Y luego el nuestro, el nuestro es un estadio particular, es un estadio que es curioso. La única curiosidad es que un estadio que por un lado era muy antiguo, del año 68, pero que tenía una planta muy buena. El arquitecto, cuando lo hicieron, es una planta baja y de distancias muy buenas. El cuenco del estadio es muy amplio y abierto, se ve el fútbol bien de todas las localidades. Es un solo anillo, con lo cual una estructura es sencilla, y lo que era implementar una nueva cubierta pues era la solución idónea que se vio, ¿sabes? Como ese tipo de una cubierta ligera de cables para no tener que utilizar además los espacios exteriores que no son nuestros, que son viales públicos. La fase 2 de la que platicábamos, Luis, que conllevará una remodelación interior con nuevos accesos, con nuevos espacios comerciales, incluso una nueva fachada, ¿no?, muy llamativa, con iluminación dinámica. ¿Cuándo se tiene pensado arrancar o continuar la obra, que estuvimos aquí afuera del estadio y sigue habiendo movimiento? Sí. A ver, la fase 2, lo que pasa es que necesitamos un periodo más o menos de un año de licencias, porque la fase 1, aunque es quizás más espectacular, como solo estructura, no hemos generado ninguna superficie nueva habitable, es más sencilla de licencia. La segunda, que sí que hacemos una reorganización de los espacios interiores con nuevas circulaciones, un poquito más de aforo, ahí necesitamos un periodo más amplio de licencia. Y también, estamos con el ayuntamiento tratando el tema para acabar de concretar cuáles son las posibilidades que tenemos en la reforma. Posibilidades urbanísticas y posibilidades, detalles de que nos van a permitir confirmar cuál es el proyecto de ejecución, ¿sabes? El crecimiento institucional del club se extiende, en cuanto a infraestructura, además del estadio, con la idea o la creación de una nueva ciudad deportiva en Nazaret. Sí. Se estima que finalice casi a la par que el proyecto final del estadio. Tú sabes que en todos los clubes el estadio es el teatro del día de la función, ¿no? Que es el partido. Pero luego el día a día de los clubes donde se vive es en la ciudad deportiva, que es donde estás todos los días, donde la mayoría de clubes ya están llevándose además las oficinas a los estadios, las oficinas a las ciudades deportivas. Entonces, nosotros, ese es el concepto. O sea, nosotros tenemos una ciudad deportiva en Buñol que no está mal, es muy antigua, pero que sobre todo nos lleva a una distancia de 40 kilómetros que era complicado, no tanto para el primer equipo, sino para la escuela, los padres, o sea, entonces hemos conseguido la posibilidad de hacerlo aquí en Valencia, una zona, y en ese aspecto pues para el club es un proyecto, igual que es el proyecto del estadio, es el proyecto de la ciudad deportiva de importancia, ¿sabes? Mismo foco de importancia que también han dado en distintas áreas deportivas, ya para cerrar la entrevista. Me refiero, por ejemplo, a la fortaleza, ¿no?, o a lo que representa a día de hoy su equipo de fútbol femenino. Tienen presencia también en fútbol. Sí. Es decir, el Levante ha decidido por apostar y por poner la lupa donde quizás hace algunos años otros equipos no lo hacían, ¿no? Bueno, el Levante siempre en ese aspecto ha tenido muy claro su estrategia del fútbol femenino, pero no solo de ahora, lleva, claro, no sé si son 20, 25 años, fue uno de los pioneros del fútbol femenino, además, en España.
Y sí, y en ese aspecto ha sido vamos, un pilar básico el fútbol femenino. Igual que ahora es el fútbol sala también, igual que son las secciones, el resto de secciones y la escuela, la cantera. Este repaso nos remite, ¿no?, al lema un pasado para honrar y un futuro por conquistar. Muchísimas gracias, Luis Cervera, por tu tiempo, por la entrevista, por tus atenciones y por abrirnos las puertas del club. Pues nada, encantado de atenderos y un saludo a todos y también a Jorge Coll. Saludo también de uno hacia Jorge Coll. Yo soy Juanjo Rueda y les agradezco por acompañarnos en una edición más de Balón al Hombro. Hasta la próxima.